dar otra. Muy bien, empezamos entonces esta cabina después de esta hermosa canción. Espero que aunque sea haya movido los hombros si estaba en el carro, ¿verdad? Muy bien, empezamos entonces esta cabina después de esta hermosa canción. Espero que aunque sea haya movido los hombros si estaba en el carro, ¿verdad? Y si estaba caminando, pues que se pegue un bailache que nunca está de más. Recuerden el poder de las endorfinas, ¿verdad? Que nos ponen de buen humor y nos hacen ver las cosas menos trompudos. Bueno, saludo a Francisco Ordóñez. Qué gusto tenerte aquí, Francisco. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Giovanna. Buenos días a ti y a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de esta importante radio, ¿no? Una radio bueno, que... colega, tú también, ¿no? Así es, colega, y de medios públicos también. Así es. Director de la radio de la Casa de la Cultura de Quito. Así es, bueno, hasta hace unos pocos días estuvo a mi cargo toda la organización esta de la nueva radio de la Casa de la Cultura. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ya no eres? ¡Qué no, bestia! Uno parpadea y ya. No, lo que pasa es que he tomado un respiro porque estoy participando como candidato para terciar en las elecciones. Para las nuevas elecciones de... Y entonces tengo que separarme, pero igual estamos con todo el espíritu y con todo el impulso para hacer esta nueva radio pública. Pero explícame una cosa, Francisco. O sea, aquí en Quito es el único lugar donde existe la Casa de la Cultura, pero que no hay un núcleo Pichincha, ¿o me equivoco? No, tienes toda la razón. Digo, porque en el resto del país cada provincia tiene el núcleo. Así es. En cada provincia hay un núcleo, esa ha sido la estructura tradicional de la Casa de la Cultura. Pero en Pichincha no había núcleo por una razón, porque estaba aquí la matriz de la casa. La mamá de todas exacto, las casas de la cultura. Y de alguna manera la matriz estaba cubriendo ese papel. Yo diría que la nueva ley de cultura, la ley orgánica de cultura, ha hecho bien en precisar que se tiene que tener un núcleo en Pichincha también. Sí, pues, porque Pichincha es Pichincha, pues, o sea, con sus características, con sus cosas. Por supuesto, el no haber tenido un núcleo en Pichincha ha determinado que muchos sectores de la provincia se olviden, no se atiendan culturalmente. Y entonces el hecho de que ahora se cree el núcleo y se impulse este núcleo, le va a dar otra característica, le va a dar la posibilidad de llegar a la acción de la Casa de la Cultura con mayor énfasis en las juntas parroquiales. Exacto. En los o sea, le va a dar cantones. un nombre y apellido. Exactamente. Digo, no por menospreciar que la Casa de la Cultura sea el núcleo central que se dirige hacia todo, pero Pichincha es Pichincha, pues, es una provincia. Es una provincia como las otras, ¿no? Exactamente. Y entonces es saludable que esto entonces haya tú estás pasado. De candidato para el núcleo de Pichincha. Así es. Ahora se elige director del núcleo y los 24 presidentes de los núcleos conforman la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, que junto al ministro de Cultura toman las decisiones. Y eligen también al director nacional. Al presidente nacional. Presidente nacional sí. de la Lo interesante es que en esta transición que prevé la ley, se le otorgan otras competencias a la sede nacional. Es decir, los núcleos son los entes gestores de la actividad cultural, en tanto que la sede nacional tiene como competencia la planificación, el seguimiento a los proyectos, la coordinación, que es saludable y es importante. Entonces, digamos, estas nuevas competencias de la sede nacional determinan adicionalmente que el núcleo tenga que tener mucha fuerza para poder actuar en un territorio tan importante como es toda la provincia de Pichincha. Y ahora esta radio, hasta hace el otro día que estabas al frente, qué bestia, de verdad. Vea, esa es la vida, ¿no? En permanente movimiento. Así es. Esta radio sería la radio de la Casa de la Cultura Núcleo Nacional. Bueno, Núcleo Nacional no está bien. ¿Nacional? No, sería del núcleo de Pichincha. Del núcleo de Pichincha. Sería del núcleo de Pichincha, así es. El tema con esto es el siguiente. La matriz de la Casa de la Cultura
desde hace muchos años ha querido impulsar un proyecto para tener una frecuencia en FM. Sí, porque la tenía en AM. La teníamos en AM, sí. Y lo que se trata es de que en varios núcleos podamos tener emisoras en FM para poder hacer una red de radios culturales. Pero en todo caso, la primera que se ha concesionado ya es la 100.9, justamente para la radio de la Casa de la Cultura de Pichincha. De Pichincha, ¿no? Perfecto. Entonces, eso nos va a permitir que la radio sea la primera radio especializada en cultura. Eso es en importantísimo. FM. Es sumamente importante toda vez que no existe ese espacio, ¿no es cierto? No existe ese espacio y existe mucha necesidad de debatir, de informarnos sobre el tema de la cultura, ¿no es cierto? No es solamente informar sobre los solo las bellas artes. O las bellas artes, no. Más bien hay todo un movimiento cultural que va definiendo nuestra sociedad. Está, por ejemplo, mira, las culturas emergentes. En esta misma radio se hace un gran esfuerzo por dar presencia a las culturas emergentes. Tú cuando estabas al frente de la radio Quito, de la radio pública de Quito, hiciste un trabajo maravilloso con las culturas urbanas. Exactamente, como le dicen, ¿no? Eso nos ha dado una característica, ¿no? Porque logramos abrir una radio importante como la radio de Quito, justamente a estas nuevas voces que no tenían cabida en los medios. Y además que representan expresiones culturales sumamente importantes, fundamentales y muy fuertes, ¿no? El hip hop, el rock, son expresiones que han pasado a ser expresiones de los jóvenes ecuatorianos, ¿no es cierto? Y entonces esas expresiones tienen que ser recuperadas. Pero no solo ellas, ¿no es cierto? Hay cientos de colectivos culturales en la provincia de Pichincha que necesitan tener un espacio de expresión, que necesitan discutir qué es lo que pasa. Mira, acaba en diciembre pasado de aprobarse la Ley Orgánica de Cultura. Una de las quejas y una de las cosas que nosotros podemos palpar en la realidad de todos los días es que la mayor parte de la gente, incluso la gente involucrada con la cultura, desconoce los términos de esta ley, ¿no? Desde mi punto de vista, esta es una muy buena ley. Hay un 80-90% de la ley que es muy positivo, que organiza el Sistema Nacional de Cultura, que crea un Sistema Nacional de Información Cultural para el país, organiza el tema de los repositorios de la memoria, por ejemplo, que eso es importante, que es fundamental. Tiene una visión muy particular respecto de la protección del patrimonio, ¿no? Y entonces eso nos pone reglas para una cancha en la que debemos jugar todos. Y eso es lo bueno de la ley. La ley tiene ciertas cosas que a mí en lo particular me disgustan, pero que una vez que son ley, no las discuto, quiero más bien acogerme a ellas y poder caminar junto a ellas. Y además, ¿no? Digo, ninguna ley está escrita en piedra, quiero decir, la practicas y ahí empiezas a ver dónde están las cosas que no están bien elaboradas, o tal vez que el papel lo aguanta todo, pero la práctica no, entonces ahí se Pero corrige. Además hay que entender que ninguna ley está hecha a medida de las personas. Hay diferentes grupos, hay diferentes intereses. Imagínate si toda la ley fuera a medida. Bueno, tenemos una persona ahora que quiere que la ley sea a su medida, ¿no? Porque hablaremos después. A la medida de su chequera, creo. Exacto, de su chequera y de sus ideas de ser presidente, ¿no? Así es. Pero mira, el sector cultural del país es un sector que necesita mecanismos de expresión. Y sacudirse para mí. Necesita mecanismos de organización. ¿Cómo es posible que miles de artistas que actualmente están en vida plena artística, por ejemplo, no tengan acceso a la seguridad social? Pero eso es increíble. Eso es que son ciudadanos de segunda categoría, de cuarta. ¿Por qué no pueden tener acceso a la seguridad social? Exactamente. Entonces, la ley esta permite mecanismos para aquello, ¿no es cierto? En fin, yo creo que la posibilidad de organizar debidamente el sector es bueno. A ver, yo creo que ampliar la platea, o sea, que el Ecuador se vuelva el escenario de todos esos artistas locales, pero que se vuelvan nacionales porque se pueden mover. Yo creo que una sinergia, como saben decir por ahí, entre todos los núcleos de las casas de la cultura se podría armar espectáculos y llevarlos a lugares donde casi nunca llega nada. Sin duda, mira. O dependiendo de quién está al frente de la Casa de la Cultura, funciona más o menos, pero no debería ser sujeto
al sujeto que está al frente de la Casa de la Cultura. Exactamente, O sea, mira, primero que hay un talento que está desperdigado por todo el país, que es maravilloso, así ¿no es cierto? Pero segundo, hay una fuerza cultural en este país que es un país andino, que es un país con montubios, con cholos, con indígenas, con afrodescendientes. Con la Amazonía, ¿no? Con las Islas Galápagos. Mira, que tiene una riqueza maravillosa, ¿no es cierto? Y que muchas veces no la conocemos, y el no conocerlas tiene una instancia de gravedad que es el que no nos permite tener la identidad nacional que deberíamos tener, ¿no es cierto? Entonces, todas estas expresiones tienen que ser captadas, recogidas, promovidas, ¿no es cierto? Y creo que ahora tenemos una buena oportunidad con esta ley. Hace unos meses, me parece que en el mes de noviembre o diciembre, no estoy muy seguro la fecha, realizamos en Quito, por ejemplo, un encuentro de diabladas, ¿no? Las diabladas de la sierra ecuatoriana y algunas de la costa también se reunieron en Quito y se tomaron las plazas de la ciudad. Fue un evento que duró 2 días completos y que concitó tanto la atención de la gente, de los ecuatorianos, de los quiteños y de los extranjeros que estuvieron aquí, turistas, claro, que pudimos apreciar una eclosión de cultura tan maravillosa, con unos contenidos tan importantes, y que fíjate, teniéndolos al lado de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, no los vemos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el visibilizar esto, por ejemplo, nos permite hacer una recuperación de esa identidad nacional de la que todos somos poseedores. Ahora, aquí, con esta nueva ley de cultura, se descentraliza también un poco, quiero decir, esta diablada, ese encuentro de diabladas, poderlo mover y de Quito pasarlo a Guayaquil. Naturalmente. Y de ahí ir a Ambato. Naturalmente. Y de ahí ir a Loja, Zamora, qué sé yo. Hacer itinerancias, o sea, moverlo, y ahí entra la función que puede tener cada núcleo de la casa, ¿no? Por ejemplo, porque el núcleo de la casa se convierte en el gestor de la cultura, ¿no es cierto? Con la ley. Entonces, evidentemente, este tipo de expresiones tienen que ser recogidas por cada uno y llevadas a su territorio como es debido. Nosotros, por ejemplo, ahora este 29 de abril, que es el día en que vamos a inaugurar la radio, ¿no? De la Casa de la Cultura de Nacional. Pichincha. De Pichincha, ¿no? ¿Y dónde funciona la Casa de la Cultura de Pichincha? Ahorita vamos a funcionar en el mismo Palacio de los Espejos, que conoce todo el mundo, pero eso es temporal, porque el proyecto que tenemos es de moverlo de ahí. Nosotros creemos que la sede del núcleo tiene que estar en otro lugar, o de la ciudad o de la provincia. Hay 8 cantones acá que pueden dar cabida a eso, y que todos se merecen tener una sede de la Casa de la Cultura. Nosotros hemos pensado en el mediano plazo, digamos, quizás en un año, un poquito más, poder trasladar el núcleo de la casa hacia el sur de la ciudad, ¿no? En el sur de la ciudad habitan más de 1 millón de personas, y el sur de la ciudad ha estado bastante desatendido en cuanto a bullicio de actividad cultural también. Es un bullicio, ahí están los rockeros, están los hip-hoperos, están grupos de danza, están grupos de teatro. Es decir, hay gran cantidad de cosas. Lo que no hay es infraestructuras adecuadas para la cultura. Entonces, el mover el núcleo, la sede del núcleo, a esos lugares va a permitir que se genere nueva infraestructura que dé cabida a toda esa demanda que hay de todos los creadores y de los trabajadores de cultura, que van a poder tener otros espacios adicionales a los que ahora se tienen. Entonces, que son muy importantes. El sábado 29 se inaugura. Se inaugura el sábado 29. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, va a ser una fiesta maravillosa. Primero, el 28 va a haber un pregón en donde vamos a poder... ¿A qué hora? Este pregón va a ser desde las 10 de la mañana en el centro histórico de Quito, y luego a las 2 de la tarde en la zona por la Amazonas y toda esta zona de la Mariscal, ¿no es cierto? Ahí lo que se van a hacer presente es los danzantes de las culturas primigenias del Ecuador. ¡Qué lindo! ¿No? Es decir, vamos a tener los danzantes de Pujilí. Dios mío, que me fascinan. Ese tambor de los danzantes. Exactamente. Es una maravilla. Entonces, parece el latido del Ecuador ese tambor. Cómo no. Qué lindo lo que acabas de decir, porque efectivamente es eso. Queremos trasladar, hacer sentir a la gente ese latido del Ecuador. Sí. Mira, ahorita nosotros estamos conmemorando un año del terremoto de Manabí, pues de hace un año, ¿no? En donde nosotros
fíjate que pudimos sentir ese tambor del Ecuador en cada uno de los ciudadanos del Ecuador. Claro. Porque todos estuvimos juntos, porque todos... Y mira, ahí salió a flote esta identidad cultural que tenemos. Así es. Este amor que tenemos por este país, ¿no es cierto? Y pudimos hacer una acción que ayudó a mucha gente. Yo digo que hay millones de héroes en ese, claro. en ese proceso. Todos, ¿no? Todos, así absolutamente es. Todos. Y entonces es importantísimo eso. Tenemos el pregón. El 29, el 28, el pregón. Vamos a llenar de danzantes con todo su colorido, con todos sus atuendos, estos maravillosos, estos gigantescos atuendos, las máscaras de los danzantes que son espectaculares, que van a tomar la ciudad. A la noche del 28 vamos a tener una ceremonia de sanación, una ceremonia de limpieza, ¿no es cierto? En donde vamos a tener en el Parque El Arbolito una gran actividad ahí para... Esto todo abierto al público. Todo abierto al público. Queremos que ese día la Casa de la Cultura, por la Casa de la Cultura, entre los 2 días pasen al menos 100,000 personas. Muy bien. ¿No? Y entonces, luego, al 29, vamos a tener la Fiesta de la Cultura, el Hecho en Casa, que lo hemos llamado. Este Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura, es una gran actividad en donde que va a permitirnos poner en funcionamiento simultáneo todos los espacios de la Casa de la Cultura. Por ejemplo, el Teatro Prometeo va a estar dedicado al teatro, ¿no? Vamos a tener 5 funciones de teatro ese día. El Ágora de la Casa de la Cultura vamos a tener 2 conciertos muy grandes, con rock y con hip hop. Y que va a ser una expresión así multitudinaria. Todo nacional, todo talento ecuatoriano. Talento ecuatoriano, y tenemos también el apoyo de algunas embajadas para tener algunas programaciones internacionales, chévere, que van a estar muy bonitas. Vamos a tener 2 tarimas gigantescas, una en el extremo entre La Patria y 6 de diciembre, y otra en el parqueadero atrás, que quedaba 12 de octubre, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener estas, la una con danzas tradicionales del Ecuador, y la otra con música. Vamos a tener ahí un festival de blues, y vamos a tener un festival de música popular en la tarde. Bacán. Y va a irse hasta la noche eso, con la participación de cientos de artistas, porque eso es lindo, porque vamos a trabajar con la gente que ha estado cerca de la Casa de la Cultura en todo este tiempo, los grupos de teatro, los grupos de danza, los músicos, ¿no es cierto? En las salas de exposición van a estar expuestas varias exposiciones de artistas ecuatorianos, ¿no es cierto? Vamos a tener muestras colectivas que van a ocupar todos los espacios de exhibición que tiene la Casa de la Cultura. Pero, asimismo, el museo va a salir a la calle, digamos, y vamos a tener actividades lúdicas con los niños, para que los niños pinten, para que los niños se expresen también en eso. Vamos a tener un gran festival de comidas internacionales, en eso van a participar las embajadas, van a ponernos sus chefs, restaurantes que están en la ciudad, que van a tener su espacio ahí para poder... Y podemos saber, ¿te acuerdas cuáles son? Bueno, no, los nombres de los chefs no. No, pero de las embajadas. Sí, sabemos que está, mira, por ejemplo, está de Cuba, de Venezuela, está de la Embajada de Argentina, están de Brasil también, está de México, de Italia, me parece que también tienen ganas de participar. Es decir, hay una serie de cosas súper agradables que se van a dar ahí. Vamos a hacer una feria de artesanías, ¿no? Una feria de trueque de artesanías, que va a ser una cosa muy bonita. En todo lo que es el hall del Teatro Nacional va a estar esto. En el Teatro Nacional vamos a tener un festival de bandas sinfónicas durante la mañana, y en la tarde vamos a tener ballet clásico, ¿no? ¿En serio? Sí, pero sí, Dios mira. mío. Entonces, ¡wow! Fíjate, es una ¿qué programación, menú más variado? Y uno, ¿cómo hace si le gusta todo? Porque el blues me gusta, la música nacional me gusta, vas a tener la oportunidad de hacerte un programita personal, y asistir a todo lo que quieras. 5 minutos acá, 10 minutos acá, la obra de teatro allá, sí. Vas a tener un tiempo para comer. Pero sí van a dar como un mapa para que uno no se pierda. Como no, vamos a tener un programa impreso que vamos a entregar a las personas en el momento que lleguen a la casa. Háganos llegar, ¿no? Para hacer publicidad. Por supuesto, ¿no? Eso es apoyar estos eventos. Esto mismo que estamos haciendo ahora, claro, es un esfuerzo para eso, ¿no? Ya tenemos listo el próximo fin de semana, ya sabemos qué hacer. Es el 29 y ya quedan pocos días, y realmente hay una actividad muy grande. También están los grupos de teatro y danza que habitan la casa.
que son grupos independientes que tienen espacios en la casa, tienen sus salas ahí. Ellos también van a estar activados, entonces va a haber como 15 salas activas con estos grupos independientes. Claro, yo a la Casa de la Cultura me iba a hacer danza árabe. Ah, claro. Entonces va a estar también danza árabe. Va a haber danza árabe. Las escuelas de danza árabe justamente van a estar presentes. Las escuelas de danzas folclóricas. Incluso una escuela de contact va a estar. ¿Ah, sí? Sí, eso va a estar muy bonito. Y mira, esto va a ser una oportunidad para que las autoridades actuales de la Casa de la Cultura hagan su rendición de cuentas también. Entonces se inaugura la radio, ¿no? La radio va a tener una transmisión especial desde la sala Benjamín Carrión. Ya. ¿No? Ahí vamos a tener nuestro set principal de la radio va a estar ahí, y vamos a transmitir un programa con un desfile de artistas ecuatorianos durante todo el día. Pero también vamos a tener unos 40 minutos dedicados a un acto de rendición de cuentas de las autoridades. Muy bien. Entonces, esto es una fiesta que además coincide con el final del periodo de las actuales autoridades, que justamente rinden cuentas para entregar a quienes... Y ahí se va a elegir a todos los nuevos directores más el presidente. Sí, el calendario es así: el 5 de mayo son las elecciones para los directores provinciales. En algunas provincias se va a hacer el 6 de mayo, por logística, ¿no? Sí. Y una vez que se elijan todos los directores provinciales, se conforma la nueva junta plenaria, y el 18 de mayo ellos eligen el presidente nacional, ¿no? Entonces, con eso se culmina este proceso antes de que cambie el gobierno, que era uno de los... ¿Y cuánto tiempo quedan al frente de estas...? 4 años. 4 años. Se les elige por 4 años. Así uno tiene un espacio de tiempo para poder hacer cosas, desarrollar un plan, ¿no? Para desarrollar un plan. Ahora, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de cultura, Francisco? Porque ese es un tema medio complejo, ¿no? Porque tenemos una colonización bestial en la cabeza, que la cultura son las bellas artes, y siempre vemos Nueva York o Europa o Australia, bueno, esos los paradigmas lugares que tenemos de la cultura están allá. Lo cual no quiere decir que allá no haya cultura, pero digo, no lo nuestro, pero nosotros. ¿Qué hacemos? Exactamente. Mira, yo tengo el concepto de que la cultura es universal, en primer lugar, y nada de la cultura, es decir, deberíamos tener acceso a cualquier forma de cultura. Ok, de acuerdo sin duda. con esto. Pero naturalmente, organismos nacionales como la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene que dedicarse a promover la identidad cultural ecuatoriana. Y tiene que reconocer cuál es esa identidad cultural, cuáles son las expresiones que se dan ahí, ¿no es cierto? Mira, siendo un país andino que tenemos tradicionalmente un conocimiento tan maravilloso de los astros, del sol, de las estaciones, ¿no es cierto? De los tiempos de siembra y de cosecha, y todo lo que eso implica, que es un gran contenido cultural. Se ha construido una cosmovisión del mundo a partir de esa práctica específica. Y eso ha ido en un proceso de mestizaje, porque no podemos estar al margen de lo que pasa en el mundo. O pensar en el Tahuantinsuyo como la solución de todos los problemas. Exactamente, ¿no? Ese tiempo yo creo que ya se superó. No, ya se más es un folclorismo. Así es. Me parece... Pero en todo caso, tú tienes ahora, por ejemplo, la presencia de las culturas urbanas, ¿no es cierto? Estas culturas emergentes que tienen mucho que decir y que tienen mucho que expresar en el escenario nacional. Y tienes otras formas de expresión. Pero además, lo que necesitamos es que la Casa de la Cultura se convierta en un ámbito de debate de la problemática cultural, de tratar de entender por dónde tenemos que caminar, ¿no es cierto? Si bien la academia ha hecho un papel importante, la academia queda encerrada mucho ahí mismo, en la academia. Y lo que queremos es que la Casa de la Cultura se abra. Hay muchas críticas a la Casa de la Cultura, y muy razonables, en el sentido de que ha sido un espacio encerrado, ¿no? En muchas provincias, por ejemplo, antes los miembros de las secciones académicas eran numerarios, es decir, tenía que morir uno para que entre otro. Exactamente. No, imagínate. ¿No? Eso era terrible. Eso se ha roto ya, y se han abierto las puertas de alguna manera para democratizar la casa. Pero ahora es importante no solo lo que se abran las puertas, sino que se abran las puertas, las ventanas, que se derriben paredes, y que se abra esto a todo el mundo. Y que haya, exacto, porque eso de casa es bonito, ¿no? Es una linda figura, ¿no? Sí. La idea de Benjamín Carrión allá en 1944 era una brillante idea, ¿no? Así es. El de poder constituir al Ecuador en una potencia cultural con toda la riqueza que tiene, pues hacia allá hay que ir, ¿no es cierto? Imagínate, vivir entre dos hemisferios.
Solo eso ya te da, Solo eso. te da una cosa Claro, maravillosa. ¿cuántas personas que vivimos en Quito pasamos del hemisferio norte al hemisferio sur sin darnos cuenta todos los días? Qué bien. Bueno, tenemos que cerrar, Ok. pero estaremos allí, háganos saber todos y todo Por lo que supuesto. podamos hacer juntos. Así es. Porque las cosas hechas juntas se hacen realidad más rápido. Así es. Que... Y eso es lo que tenemos que hacer, juntar fuerzas, ¿no es cierto? Y yo quiero aprovechar este micrófono de esta chévere radio, el tucrófono, exacto, para invitar a los ciudadanos, supuesto. invitar a toda la ciudadanía de la provincia, de gente que puede venir de otras provincias, porque este evento que va a haber es un evento muy especial, es un evento que no se repite todos los días. Desgraciadamente no hay cómo repetirlo todos los días. No, pues imagínate. Pero sí, ayúdenos a que por lo menos 100,000 personas puedan disfrutar de esto. Bueno, el Pasen por sábado ahí. estaremos Sí, ahí, sábado entonces. 29 y viernes 28. Viernes 28, es que yo regreso de Manabí justo el viernes 20, Justo. y le clavan a los danzantes el viernes 28. Pero sí estarán el 29 por ahí algún danzante. Sí, de ley que sí van a estar el en la- 29, sí. también en las exhibiciones, seguramente en las tarimas estarán también ejecutando sus danzas. Ya eso, me ¿no? están diciendo que regresamos este viernes. Yo ya estoy ya el 28. Sí, entonces estaré. Todavía puedo ir a ver tienes los 8 danzantes. días, todavía sí, tienes 8 sí, días. bacán, claro. No es este fin de semana, es el otro. Siguiente. Final de abril, claro que sí. Qué bacano, yo ya me sentía en esa semana. Perfecto, entonces podré ver también a los danzantes. Y esos empiezan en el centro histórico y danzarán. Van a empezar con la toma de la Plaza de Santo Domingo. ¿Ya? Y luego van a ir tomando las diversas plazas hasta llegar a la Plaza Bolívar. ¿Ya? Eso en la mañana. Luego en la tarde salen de la Plaza Gabriela Mistral y hacen un recorrido por toda la Mariscal, en la Amazonas, qué sé yo, pasan por la Colón, por el Ministerio de Cultura, y luego vienen hacia el Ejido y llegan a la casa donde hay esta ceremonia de sanación. Perfecto. De la que te hablé. En la noche, ¿verdad? Sí, hasta la noche. Ya, hasta la perfecto. 8:54, vamos al corte. Estuvo aquí con nosotros Francisco Ordóñez, que hasta hace poco era el director de la radio de la Casa de la Cultura, pero ahora está de candidato para ser elegido, si tiene el favor. ¿Y quién vota a propósito? Votan, según la nueva ley, todos aquellos que se hayan registrado en el RUAC, que es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que se hayan registrado hasta el 21 de marzo. Ya. Y también votan los miembros de las secciones académicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Perfecto, entonces está de Son candidato. más o menos en Pichincha 1,250 electores, ¿no? Entonces es un buen número y queremos invitarles también, animarles a que vengan y voten. Todo el mundo debería votar porque la participación es fundamental. Después nos quejamos de que no se ha hecho tal cosa o se ha dejado, y es porque muchas veces no participamos y obligamos a que las cosas se hagan. Iván Vallejo me decía que la queja es el deporte nacional. Y tiene razón. ¿Verdad? Entonces, en cambio, hay que involucrarse, participar y trabajar juntos, pues, porque las cosas juntos salen mejor. Gracias, Francisco. Mira, déjame decir sobre esto finalmente. Hay 4 candidatos, habemos 4 candidatos para la Casa de la Cultura. Todos ellos son gente comprometida con el arte, con la cultura, tienen su palmarés, han hecho muchas cosas. Entonces cualquiera de los que gane tiene buena intención. Qué bien. De hacer las cosas. Qué bien, bien. Viento fresco entonces en la Casa de la Cultura a nivel local, digamos, Pichincha y demás provincias, y también a nivel nacional. Gracias, Francisco. Gracias a ti.